Había mucha expectativa, sobre todo en las provincias, sobre cómo iba a fallar la Corte con respecto del IVA y del impuesto a las ganancias. La Corte falló a favor de tirar para atrás el decreto, o sea, dar marcha atrás con el decreto, y sustenta algo que es muy importante, que es la provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos perdería 1.000 millones de pesos, prácticamente los salarios de la administración provincial. Pero vemos el informe y ya está Gabriel Morini con nosotros. Frente a un revés electoral, entendieron que podían congraciarse con el electorado, diciéndoles no van a pagar más IVA sobre los alimentos y diciéndoles van a pagar menos gente impuesto a las ganancias. Debería haber tenido otra prudencia el gobierno que no tuvo, porque no es posible que los que vivamos en Puerto Madero no paguemos IVA sobre la leche. No es posible eso. Una decena de provincias se presentó ante la Corte para pedir justamente una medida en contra de la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias porque afectaban los fondos de coparticipación. Porque vinieron las provincias, y todas de signo opositor obviamente a la Casa Rosada, y dijeron, la verdad, todo esto nos afecta porque acá el gobierno decide esta cuestión de manera autónoma, pero lo cierto es que todos estos impuestos que le bajan digamos, a la gente, por así decirlo, lo absorbemos nosotros. Lo estamos pagando nosotros estamos financiando las medidas post-devaluación. La decisión que toma la Corte es muy interesante porque le dice al gobierno, si ustedes quieren bajar el IVA a los alimentos, lo pueden hacer. Lo que no pueden hacer es disponer de los fondos de las provincias sin una negociación previa con la autorización de las provincias. El presidente debe saber que en las provincias viven argentinos y cuando se les saca plata a las provincias se le quitan recursos a los argentinos. Se presentaron 15 provincias a la Corte Suprema directamente. ¿Por qué a la Corte? Porque la Corte es competencia originaria de cualquier litigio entre las provincias y la Nación. Es decir, no es que tienen que hacer un juicio, empezar en primera instancia, no. Esto va derecho a la Corte. La Corte se había tomado el tiempo. Dijeron, la verdad, este es un conflicto de la política. Acá viene el gobierno, pone esta medida, se quejan los gobernadores, plantean esta cuestión. Lo cierto es que esto lo tiene que arreglar la política. Tienen que negociar con los gobernadores a ver qué es lo que pasa. Bueno, no ocurrió eso. Así que está en manos del gobierno nacional mantener ahora esta reducción de IVA a los alimentos. Si es que lo quiere seguir haciendo, lo que no va a poder hacer es retenerle fondos a las provincias a cuenta de esta reducción. Y en verdad no es que me complica la vida, el que complicó la vida fue Macri, que al día siguiente, en esos días que estaba entre la euforia y el enojo y la depresión, no tomó esta decisión de un modo totalmente inconsulto y afectó sin duda a las arcas del Estado Nacional. El gobierno no se sentó a negociar con los gobernadores, tampoco corrigió esto mediante el envío de un proyecto de ley, digamos que de alguna manera le dé algún viso de legalidad a este asunto, y siguieron corriendo los pedidos de medida cautelar que plantearon las provincias. La Corte lo que está haciendo es recomponiendo una situación que le había afectado a las provincias y que es consecuencia de una medida totalmente inconsulta, en términos técnicos incomprensible, porque ha liberado el IVA para la canasta básica y ha permitido que sectores que pueden pagar el IVA no lo paguen, y trata a todos por igual, y ha afectado ganancias, complicando mucho también la situación fiscal de las provincias. La verdad no se arregla un problema pasándole el problema al otro. Gabriel. Decisión de la Corte Suprema con la mayoría que habíamos adelantado el domingo que iba a ocurrir, precisamente refiriéndose a una especie de tangente que toma la Corte. ¿Por qué? Porque el gobierno, ya enterado de que iba a tener una mala noticia antes de las elecciones, no sabían que tan rápido, lo que dijo es, bueno, será la Corte la que tenga que pagar o explicarle a la gente por qué tiene que pagar ahora el IVA a los alimentos de la canasta básica. Bueno, la Corte toma un camino intermedio y dice, no me voy a expedir sobre la inconstitucionalidad o no de los decretos. Los decretos siguen vigentes. Lo que sí voy a hacer es darle una medida cautelar a las provincias que me dicen que está afectada su coparticipación. Es decir, que lo que hace es mantiene vivos los decretos, es decir, mantiene la merma del pago de ganancias y también el IVA cero a algunos alimentos de la canasta básica, pero le dice al gobierno, usted no puede financiarlos
estas medidas con la plata que les tiene que ir a las 15 provincias. Tomamos el ejemplo de Entre Ríos porque es quien nos ha dicho que además tenía presupuestado y que esto le impactaría en 1.000 millones de pesos, pero que además tenía un plan de obras y tenía todo un presupuesto para el 2019 que necesitaba la aplicación de esos fondos coparticipables. Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosati ya tenían definido que esto iba a ocurrir de esta manera. Y el gobierno ahora se queda a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no le puede echar la culpa a la Corte diciéndole, o no se la debería echar, diciéndole que lo que hizo fue una medida antipopular de retrotraer sus medidas, sino que va a tener que afinar el lápiz y sacar la plata de otro lado. Porque eso es básicamente lo que le dice la Corte. Usted no puede usar fondos coparticipables que iban a ser distribuidos primero mediante la emisión de un DNU. A lo sumo sería mediante una ley. Pero bueno, acá se dan los preceptos de lo que es una medida cautelar que después será analizada en el fondo de la cuestión. ¿Se sabe por qué Hayton no votó? Hayton no suele votar en lo que tiene que ver con medidas cautelares. Eso es lo que te explicaban hoy en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Es lo que se quiso dar como un mensaje. Lo que mostrábamos en el tape es el mensaje que se quiso dar. No traigan a la Corte problemas de la política, porque la respuesta va a ser ajustada a derecho, pleno derecho. Sí votó en disidencia Carlos Rosenkrantz, que toma el asunto desde otra visión y dice, primero, Entre Ríos, me voy a seguir al caso, Entre Ríos no acreditó la legitimación para demandar, porque no se entiende bien por qué estaría afectado los fondos de coparticipación. Segundo, dice Entre Ríos que esto le generaría una reducción de fondos. Pero bueno, no está facultada la provincia a decidir sobre qué tasas o impuestos tiene la recaudación del Poder Central. Por lo tanto, no debería admitirse que cuestione que se le ponga el IVA cero a algunos alimentos o que se retrotraiga, digamos, el importe que se tiene que pagar por ganancias. Todo eso no es asunto de Entre Ríos, dice Rosenkrantz. Pero digamos, la única vía que tienen las provincias es en la Corte. Si es una competencia originaria, sí. Es la única. Lo dijo la Procuración General al mando de Eduardo Casal, digamos, los procuradores ante la Corte lo definieron, y lo dice ahora la mayoría que entendemos es la que se ha pronunciado en esta cuestión y que ha salido rápidamente en la primera reunión de acuerdos prevista después de que se lavó las manos. ¿Quién? La Corte. Yo no sé si te diría eso, porque esto sí la cuestión genera la cuestión de fondo no la trató la Corte. No, porque también las provincias le habían pedido medida cautelar. Está bien, pero la medida cautelar es urgente. Sí, pero está bien. Después de esto la Corte debería tratar la cuestión de fondo, Claro. porque se ven afectados seriamente los fondos coparticipables. Sí, porque el anuncio de fondo, digamos, lo que persiguen de fondo las 15 provincias que demandaron, es que se declare inconstitucional todos los decretos. O sea, Ahora, eso voltearía todos los decretos y también las medidas. Acá no voltea las medidas. Esta plata no recaudada, ahora que las provincias se ven obligadas, o sea, la Corte Nación. obliga a la Nación a que les pague a las provincias. ¿A dónde no va a ir? Digo, ¿cuál va a ser el hueco que se va a armar ahora? Y Esa es la pregunta. La pregunta bueno, es claro. la emergencia alimentaria. ¿Cómo se va a financiar? No, pero digo, algún organismo, alguna entidad, digo, las provincias que no estuvieron en este pedido de medida cautelar, ¿a alguien van a afectar con esto? Bueno, Algún fondo. no pueden afectar fondos coparticipables. Claro. Esto queda ya, digamos, de alguna manera estable dentro del fallo de la Corte. Ahora, ¿de dónde van a sacar la plata para financiar medidas? Si nosotros podemos hacer una lectura electoralistas, la Pero Corte eso dice, no es un problema del de la gobierno. Corte No, Suprema, claro, eso es un claramente, problema de que la es un Casa problema del Rosada. Sí, señor. Claro. Pero problema del aparte, gobierno. por eso dice la Corte, no trata la cuestión de fondo, que es la inconstitucionalidad. Porque si no es lo que pasaba en la época de Menem, que terminamos en un persaltum inclusive, es que la Corte nunca trata cuestiones de fondo. Debería empezar a tratar cuestiones de fondo porque los decretos, en este caso, son inconstitucionales porque no pasaron por el Congreso. Y se trata de impuestos. Ahora, si hubiesen hecho eso, hoy vos tenés entonces el porcentaje de IVA que tenían antes de las medidas y los pagos a cuenta de ganancias con los mismos porcentajes. Ahora tenés esta tangente, que es, las medidas están, ahora no se van a financiar de la plata que tiene que ir a las provincias. ¿De dónde se van a financiar? Es una decisión de la política. De alguna manera la Corte le vuelve a tirar el guante al gobierno diciéndole, esto es un asunto de la política. Hacete cargo. Es No, que pero aparte, evidente- mira, hay una realidad. Si todo el mundo habla de federalismo, la única ley que no se aprobó desde 1994 y que figura en la Constitución es la ley de fondos coparticipables. La Constitución en el 94 habló de modificar la ley de coparticipación federal.
que debían las cámaras legislativas reunirse y aprobarlo o tratarlo. Desde el 94 se le saca la cola a la jeringa y nunca se trató. Bueno, nunca. De hecho, tenemos una serie de decretos de necesidad y urgencia que ameritarían que la Comisión Bicameral del Congreso también se expida respecto a si la considera viable o no, si esta modalidad se va a proyectar durante los próximos meses de mandato o si definitivamente el Congreso se queda mirando cómo el gobierno y algún sector del Poder Judicial se entran a tironear respecto a estos temas. Gaby, para entender entonces y pasar en limpio, el gobierno emite 2 decretos, firma 2 decretos, que le trasladan una medida presumiblemente corte electoralista, no de fondo, para que las provincias absorban el costo. Las provincias, dice que la financia con los fondos coparticipados. Exacto. Las provincias van a la Corte y la Corte lo que le dice al gobierno es: no te declaro la inconstitucionalidad, las medidas que vos quisiste tomar están vigentes, pero buscó una manera alternativa de financiarlo que no sea con los fondos coparticipados. Claro, en realidad te pongo un freno. ¿Qué significa? La medida cautelar es el freno. Te pongo un freno. Vos a partir de hoy ya no podés sacarle esa plata que no recaudás a las provincias destinatarias. Lo tenés que sacar de otra manera. No me preguntes a mí, no sé cuál es, no de esta manera. Ahora, ¿puedo decir algo? Esto es un arma de doble filo para mí, porque, digo, yo estoy de acuerdo con esta decisión de la Corte, me parece que hay una medida electoralista en la cual se manotean recursos que eran de las provincias, que son de las provincias, en un esquema de país federal como hay 5 en el mundo, y de repente las provincias se ven desfinanciadas. Sí me parece que ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, el macrismo no logró el acuerdo, entre otras cosas porque perdió las PASO y porque los gobernadores mayormente están con el Frente de Todos. Estaría bueno que la política y los gobernadores se pongan de acuerdo en cofinanciar la crisis, porque si no pareciera que, digo, el gobierno la chocó en términos económicos y los gobernadores se lo están diciendo, con lo cual ahí tienen un punto a favor. De cualquier manera, los 45 millones de habitantes de la Argentina viven en las provincias también. Entonces, a mí me parece que hay que dar esa discusión, porque también que no se hayan juntado las 24 provincias a discutir nuevamente la ley de coparticipación federal de impuestos de 1988, que es la única que hay, también es responsabilidad de los gobernadores que no se pueden poner de acuerdo porque tienen miedo de perder. Pero es tarea de la política esa. Y es tarea de la política. de la nación, porque perdería una enorme cantidad de plata. Pero eso que dice Julia de este momento de la emergencia es tarea del Poder Central y eventualmente de los gobernadores, no de la justicia. No, o absolutamente. Eventualmente del Congreso, si fuese O eventualmente del una Congreso. ley. Es del Exacto. Congreso, Exacto. es del Congreso, no tengas dudas, que nunca lo discutió. Desde el 94, no lo discuten.